señores, son las 9:20. Tal y como anunciamos, están con nosotros los abogados don Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo. Ellos son de la barra de defensa de José Ramón Peralta y vamos a conversar sobre el caso y la acusación contra José Ramón Peralta, aprovechando la presencia de ellos para reiterar nuestras condolencias a la familia del distinguido abogado José Antonio Columna y a toda la comunidad jurídica que sé que ha sentido bastante este fallecimiento. Don Pedro, ¿usted tuvo la oportunidad de conocer al doctor Columna? Sí, así es. De hecho, tengo, al micrófono. Tengo sí, muy gratos recuerdos de Columna. Cuando yo llegué aquí en el 2013, recién retirado de la judicatura, digamos que una de las personas que me acogió y que fue solidario, leal, y me ayudó muchísimo en el camino que iniciaba yo en ese momento, fue profesor Columna. Para mí un gran maestro del derecho, una gran persona, una persona leal, fiel, de valores importantísimos en República Dominicana, y como abogado una figura importantísima en derecho procesal. Lo conozco porque iba a los tribunales a verlo en Puerto Plata en los años 80. Yo todavía no era abogado. Él estuvo litigando en Puerto Plata. Yo seguía esas audiencias para ir a ver a ese hombre con ese verbo tan fino y con esa finura también en la exposición de cuestiones complejas de derecho, que quizás para esa época no entendía yo y posteriormente me tocó entenderlo. Aquí litigamos juntos en más de un proceso, en muchas ocasiones diría yo, y recuerdo que tengo de él, sí, es bueno desde todo punto de vista, y lamentamos muchísimo su partida. Bien, pues señores, vamos entonces para que ustedes nos expliquen, en el caso de José Ramón Peralta, cuál es la situación, cuál es la acusación específica que pesa contra José Ramón Peralta. El caso de José Ramón Peralta es para mí un caso importante para ver o para comprobar cómo en este país se cae preso. Porque para que una persona sea reducido a prisión preventiva, uno, por los textos, por lo que dice la ley, por lo que establece nuestra Constitución, parte de la idea de que deben existir razones fuertes que indiquen que usted cometió un delito, que deben existir razones fuertes que indiquen que usted podrá evadirse, y que deben existir razones fuertes para afirmar que usted podría obstaculizar la investigación. Y resulta que en el caso de José Ramón Peralta no concurren ni razones fuertes para entender que él pudo haber cometido delito, pero mucho menos existen razones para afirmar que existe peligro de fuga o que él podría con su accionar obstaculizar el procedimiento. Sin embargo, a pesar de que eso es así, resulta que se solicitó y se impuso prisión preventiva. Y se impuso prisión preventiva en base a motivos que, con solo leer tanto la decisión dictada por la jueza de la instrucción que conoció el asunto en primer grado, como la que fue confirmada por la Corte, uno se da cuenta que esas decisiones como tales no sirven para pasar el test necesario para afirmar que respecto de José Ramón Peralta existe probabilidad de que haya cometido un delito, de que haya participado en un delito. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, básicamente porque la única información que existe, porque no se puede llamar prueba eso, la única información que existe en relación a su supuesta alegada participación es la afirmación de una persona medio robustecida por otra persona que dicen que en una ocasión determinada le visitaron en el Palacio Nacional y que ahí se hablaron determinadas cosas relacionadas con captar fondos. Pero resulta que esas personas, dos cosas. Número uno, dijeron eso como, digamos, como condición para conseguir una salida alterna al proceso y no participar en ese proceso en condición de imputados. Porque en todo caso, según lo que dice la misma solicitud, esas personas sí han reconocido que participaron en la comisión de un delito. Reconocen que participan e imputan a otro.
y un tribunal retiene eso como válido, o sea, la declaración de una persona acusada que declara en contra de otra para liberarse de su persecución. Y devuelven dinero de lo que se le imputa. ¿Ah? Devuelven dinero del delito cometido, es del delito que se le imputa. Así es. Pruebas materiales, que es el dinero. ¿Cuál dinero? Dinero de los que han devuelto, parte de los acusados. No sabemos eso no está en la medida. Ese dinero no se ha mostrado ni se ha dicho. ¿Cuál No se ha mostrado, pero se ha anunciado, pero pero no se ha visto Yo nada. quisiera Doctor. verlo, pero el tema es el siguiente. Y Aparte de eso, reconocen que son culpables. la otra cosa. Presentan parte La del otra dinero cuestión, y la los otra cuestión es lo procesos, siguiente. financieros Lo otro es lo que siguiente. llevaron a cabo y- Lo otro es lo y- siguiente. y- Lo otro es lo siguiente. Lo otro es lo siguiente. Lo siguiente es que además de eso, esas declaraciones fueron dadas en un espacio en el que nadie tiene control de lo que se informa. ¿Por qué? Porque usted va y declara solo con el Ministerio Público y después se utiliza esa información para pretender llevarla a un tribunal y que un tribunal la crea. O sea, es un doble déficit que hay. Por un lado, una información que no ha podido ser contrastada, que no tiene ningún elemento corroborativo, porque usted puede devolver lo que usted se robó. Ahora, si usted se robó algo y usted lo devuelve, usted no puede pretender que eso sea prueba de que otra persona participó en el hecho, porque usted ha reconocido lo suyo y usted imputa a otro. Ahora, lo que usted dice no hace prueba con respecto del otro, porque el dinero que usted devolvió fue el suyo, el que usted dice que se robó, no el que el otro usted afirma que se robó. Entonces, ese es el contexto de esa parte, de la probabilidad de responsabilidad. Lo otro es que las mismas decisiones reconocen que respecto de José Ramón Peralta no hay peligro de fuga. Las dos decisiones dicen que él no se va a evadir, que existen elementos de arraigo suficientes. Y se amparan para dictar prisión preventiva en una afirmación genérica que no debería producir ningún tipo de efecto en un tribunal. Y es decir, bueno, en tu casa apareció un papel y ese papel indica que tú podrías obstaculizar la investigación. O que tú podrías, por ejemplo, como lo dijo el Tribunal de Primer Grado, utilizar tu pretérita función de ministro para incidir en el modo en que se recoge la información. Aquí en este país sabemos que después que usted cae del gobierno, y más cuando sube otro, la influencia que usted pudo tener en el pasado se degrada a poco menos que cero. Pero además de eso, para usted afirmar, para hacer un pronóstico, porque decir que hay peligro de obstaculización es hacer una predicción de un hecho futuro. Usted está diciendo que esa persona podría, con su accionar o con el accionar de otra persona, obstaculizar el proceso de investigación. Para usted afirmar eso en una decisión judicial, usted tiene que tener elementos concretos que le permitan llegar a ese tipo de conclusión. Porque si fuese sobre la afirmación genérica de que existe peligro de obstaculización, entonces aquí todos estamos presos. Sí. Porque solamente bastaría con afirmarlo. Y si usted lo afirma, entonces existe. No, en los tribunales, por eso en los tribunales hay barras del que acusa y del que se defiende. Es para que esa información que se discute ahí pueda ser escrutada por el tribunal, ponderada por el tribunal y llegue a conclusiones sobre la base de esos hechos. Los jueces no tienen el poder de tirar ellos porque sí, porque yo digo que sí. No, aquí hay peligro de fuga, no, aquí hay peligro de obstaculización, sin externar los motivos que sirven para darle fundamento a eso. No puede ser de otra manera. Bien, bien. Don Pedro, yo quería hacerle esta pregunta, porque creo que la audiencia no quedó clara. Y aparte, la acusación formal, no hablemos de la parte de la medida de coerción, basémonos en lo estructural, la base de esto. La acusación formal, ¿qué prueba tiene de ese delito? La acusación formal, ¿qué prueba presenta? Porque es lo que a mí me interesa sobre eso. ¿Qué prueba presenta el Ministerio Público sobre acusación formal? 2 declaraciones de delatores. Declaraciones. Solamente, no hay solamente ningún declaraciones tipo de de delatores. documento Sí, que afirme eso. O sea, Ni uno no existe solo, ni 2 uno declaraciones de delatores. De delatores premiados. Exacto. Bueno. Entonces, De personas ¿cómo que usted se puede sen- afirmar que un hecho existe o que existe Bueno. probabilidad en base a lo que dice otro que está declarando para liberarse? Pero por Dios. Y algo muy importante, Sí, adelante. y que tiene que Doctor fijarse, Chanel Liranzo. fijarse en la etapa procesal en que nos encontramos. Formalmente hay una solicitud, se hizo una solicitud de imposición de medida de coerción, pero a la fecha no se ha presentado formalmente una acusación. Entonces, la medida de coerción per se, ¿cuál es la finalidad que busca?
que los imputados, que los presentados, no se sustraigan del proceso. Claro. Bajo esa finalidad, no hay forma de justificar la prisión preventiva que ha sido impuesta al señor Peralta en esta etapa procesal. Que no sea para entender que sin una acusación formal, sin pruebas que le justifiquen, se quiera dar una pena anticipada, que es lo que se ha hecho, con una prisión incluso de 18 meses. Bien, a ustedes, los abogados del buen amigo José Ramón Peralta, al doctor Balbuena, a Emery Rodríguez y al doctor Liranzo, ustedes sometieron una solicitud de habeas corpus hace pocos días en la cuarta sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional. Esa solicitud fue rechazada por el juez. Entonces nos gustaría saber las motivaciones que tuvo el juez y cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a dar para tratar, ¿verdad?, de que se pueda variar la medida de coerción que le ha sido impuesta al licenciado José Ramón Peralta. Bueno, una cuestión que yo creo que hay que decir de entrada es que no fue completamente rechazada. Que la pretensión de los fiscales es que se declarara inadmisible en base a un impedimento que existía en el Código Procesal Penal, y resulta que el juez declaró inconstitucional 2 artículos del Código Procesal Penal, admitió la acción y resolvió al fondo, la rechazó al fondo. Pero vamos a decir que las razones por que la rechazó al fondo son razones muy opinables y que vamos a llevar eso a apelación. Y todo tiene que ver con la afirmación nuestra, es un habeas corpus por arbitrariedad de la prisión preventiva. Y el Ministerio Público pretendió que no se conociera sobre la base de que había sido la consecuencia de la decisión de un tribunal, y el tribunal del habeas corpus le dijo que no, que la arbitrariedad podía ser cometida por un particular o por un agente de persecución, pero también podía ser cometida por un juez. Y esto sobre la base de que, lo que decía al principio, de que las decisiones de los jueces son válidas en la medida en que son debidamente fundamentadas. Detrás de una decisión de un juez puede también esconderse una arbitrariedad, y debe existir alguien que esté ahí para conjurar ese tipo de problemas. De todas maneras, respecto de esa decisión, pretendemos deducir apelación y posteriormente vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque nosotros entendemos que este proceso tiene mérito para llegar al Tribunal Constitucional y que el tribunal se pronuncie con respecto a los puntos que hemos planteado en este caso. Doctor Balbuena, doctora Emily Rodríguez, doctor Chanel Liranzo, en esa silla donde usted está sentado ahí, en esta misma semana, el lunes, estuvo sentado el doctor Jorge Subero Isa. Cuando le preguntábamos acerca de cómo él veía el ejercicio judicial en el país, la toma de decisiones y sobre todo la medida de coerción, él dijo que la medida de coerción se está utilizando de una manera errada, podríamos decir. Fueron otras palabras, no las recuerdo. Abusiva, porque se están convirtiendo en condenas anticipadas. Y sobre todo se está manifestando esto en estos casos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Ante ese escenario, y también dijo que los jueces son humanos y que los jueces le tienen miedo a las hordas furiosas de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y aunque ello, en la íntima convicción que debería haber desaparecido en el año 2002 con el Código Procesal Penal, cuando pasamos del inquisitorial al Código Adversarial, debió haber desaparecido, pero sabemos que no. Gravita, está ahí, es un demonio que tienen los jueces a la hora de tomar una decisión. Y como ellos tienen familia, preservan el buen nombre, no así el proceso que tienen enfrente. A su cliente, José Ramón Peralta, amigo nuestro, en algún momento del proceso de los interrogatorios, el Ministerio Público tuvo la intención de llegar a algún tipo de acuerdo con él, porque se llegó a acuerdo con otros imputados. ¿Existió alguna oferta del Ministerio Público a su cliente, a ustedes como barra de la defensa? En reiteradas ocasiones hemos establecido que eso nunca sucedió. El señor José Ramón Peralta, desde hacía aproximadamente un año, se sabía por los medios de comunicación que estaba siendo investigado de alguna forma, porque tanto en la llamada Operación Antipulpo, en la Operación Coral, su nombre salía en reiteradas ocasiones.
Es decir, que para él no era una sorpresa que estaba siendo de alguna forma investigado. Lo que sí fue sorpresa es que cuando llega el requerimiento del Ministerio Público para que se presente, no se le dio la oportunidad de responder las preguntas que el investigador tenía. Para él aportar los elementos de cara a que, Virgilio, usted cuestionaba, ¿cuál es la imputación concreta? Bueno, que 2 personas se sentaron allí y dicen, yo le entregué al señor José Ramón Peralta una cantidad de dinero en efectivo. Entonces, eso no puede ser de ninguna manera fortaleza procesal para que un juez imponga prisión preventiva. Porque tú dices, no me das la oportunidad de yo demostrarte que efectivamente ni me he reunido con esas personas, ni he tenido encuentros con ellos en donde haya recibido dinero en efectivo y evidentemente tengo todos los elementos que sustentan que tengo arraigo. Entonces, sí preocupa la prisión preventiva y coincidimos con el magistrado Jorge Subero en que la prisión preventiva se ha convertido primero en una celebración de alguna forma porque las personas entienden que es una pena anticipada y no lo es. Lo que se procura con la prisión preventiva o en este caso con las medidas de coerción es simplemente que usted mantenga a la persona atada al proceso. ¿A dónde irá el señor José Ramón Peralta? O sea, Emery, pero no hay ninguna otra acusación, o sea, no hay otro elemento, nada más que ningún otro elemento. O sea, no hay nada. Nada más. Si hasta este momento, conforme lo presentado en la solicitud de medida de coerción, es que 2 personas afirman haberle entregado dinero en efectivo para campaña al señor José Ramón. Hay que recordar, por ejemplo, este expediente. Eso es todo. Vamos a ponerlo en el contexto. Hay un expediente en el que se habla de unos 19.500 millones de pesos. Sí. Que involucra como figura principal al exministro de Finanzas, Donald Guerrero. Supuestamente esos pagos se pactaron con personas que iban a hacer una distribución en campaña. Pero en el caso de José Ramón Peralta, en el expediente no se establece vinculación con los pagos, es decir, con las gestiones para que se llevara a cabo los pagos, o que sus funciones estuvieran directamente relacionadas tampoco con esos pagos, sino que dentro de ese conjunto de alegatos, la conexión es la del aporte de los 100 millones que supuestamente dio el delator. Pero la pregunta, Julio, es, ¿hay alguna prueba que diga, él recibió el dinero, lo depositó en una cuenta? O sea, ¿por qué no puede ser que yo absolutamente, que se entregaron en efectivo en fundas plásticas negras. Eso es todo. Pero no hay prueba, ni video, ni nada. Absolutamente. Por eso yo pregunté. Pero una cosa, Julio, los fiscales en el momento de la presentación de la medida de coerción han dicho muy claramente que el señor José Ramón Peralta ni tiene que ver con los pagos, ni tiene que ver con las expropiaciones. El mismo Ministerio Público está en el expediente. Porque 2 personas dicen que le entregaron 527 millones para campaña. Eso es todo lo que hay en el expediente. O sea, doctora, hasta este momento. Y de palabras del propio Ministerio Público, una de las líneas de investigación dicen, no, pero de esa línea de investigación, el señor Peralta tampoco tiene nada que ver. Que es el tema de las bancas de apuestas que también está incluido en ese expediente. Esa es la realidad. Bueno, entonces, ¿en qué etapa está ¿qué va a pasar? el proceso? ¿En qué etapa está la investigación? ¿Cuándo habría... ¿Tienen ustedes idea de cuándo ya vence los plazos para la presentación de una acusación? Como usted sabe, la medida de coerción fue de prisión preventiva. El caso fue declarado complejo por un plazo de 18 meses que tiene el Ministerio Público para culminar esta investigación. Pero en todo ese tránsito, evidentemente, la barra de defensa tiene todo un ejercicio para recabar pruebas y al mismo tiempo revisar cada vez que considere pertinente la medida de coerción de prisión preventiva. Además, recuerden que la juez, en este caso el segundo juzgado de la instrucción, dejó fijado para el 1 de septiembre la revisión obligatoria. O sea, pero ustedes van otra vez a pedir que sea revisado. Debemos ir a revisión en ese momento. ¿Habría posibilidad de que pudiera variarse eso? Entendemos que están dadas todas las condiciones para que el señor José Ramón Peralta pueda continuar este proceso de investigación en absoluta libertad. Confiamos en eso. Y respecto al proceso de investigación, algo que es importante señalar, y es que, y conforme a las preguntas que se realizaban, a la fecha, a casi 5 meses del señor Peralta estar en prisión, respecto a los hechos que se señalan ahí, no se le ha hecho una sola pregunta. Una sola pregunta respecto a esa supuesta participación en esos hechos. ¿Cuándo son las elecciones? En mayo.
Después de mayo le varían esa medida de coerción. No, imposible. Bueno, pero tú sabes que para allá que va eso. Eso No, con pero la elección. No puede o ser. lo Es mismo el que tiene sistema que judicial, ver eso no lo tiene que que los ver, doctores y la doctora han explicado aquí, que su apresamiento, su vinculación al hecho que se le está imputando no tiene nada que ver con él. Entonces, ¿por qué está ahí? No tiene sustento. Sea usted el jurado. No tiene sustento. Bueno. Eso era un no al lugar, Bueno. lo que aplicaba ahí. Eso es como que cualquiera de nosotros diga, yo le entregué a fulano X cantidad Y ya de por eso dinero. lo meten Y preso. ya. Yo lo Y ya. entregué a Pedro. Eso es una palabra sagrada. Bueno. Y sobre todo un imputado. Aún peor. Un delator. Aún peor. Es como que Premiado. usted diga eso, pero tenga aparejado un premio fantasma Claro, para que claro. usted lo diga. No, y sobre todo que lo diga sin control, porque una garantía de verdad de una declaración de una persona es que pueda someterse al contradictorio. Eso es una simple información que tiene un valor muy mínimo como para servir para una cosa tan grave como para imponer prisión preventiva. De Porque 18 sepan meses. que no existe ninguna diferencia entre una condena y la prisión preventiva, no existe. Porque Usted va para la cárcel y a usted lo encierran. Porque aplícale una domiciliaria. Porque es como dice el doctor, la medida de coerción lo que busca es que usted no se retrotraiga del Exacto. proceso, que usted esté ahí cada vez que a usted lo llama. Pero Pedro, a una Pero no un domiciliaria criminal hay de mucho. guerra. A una domiciliaria hay mucho. No, pero yo me Con voy a con ese una. haber probatorio. Porque a hay que una complacer domiciliaria esas hay mucho. sordas furiosas que están ahí, Bueno, que creen señores, que cuando yo usted habla en creo- derecho aquí, está Vale. defendiendo la corrupción. Bueno. Porque es que estamos en un país completamente Gracias difícil a de manejarse. los distinguidos Es abogados. No difícil, sé si doctor. hay algún punto que quieran señalar finalmente. No, una sola, resaltar una Sí. curiosidad con respecto a esto. Fíjense que los jueces, para inclusive profundizar más este problema, de este asunto de la injusticia de la prisión de José Ramón, han dictado una prisión preventiva sobre la base de peligro de obstaculización y la han dictado por 18 meses. Sin embargo, el plazo de la investigación es mucho menor, el plazo de la investigación es de 6 meses. Entonces, ¿cómo puede ser que usted dé prisión preventiva porque existe peligro de que usted oculte pruebas y sin embargo el plazo para que pueda eso producirse de 6 y usted dicte una prisión por 18 meses? ¿Mm? Entonces ese es un elemento que habla del exceso de la medida en lo que tiene que ver con él. Es desproporcional completamente. Bien. Bueno, pues señores, muchas gracias a los abogados Pedro Balbuena, Emery Rodríguez Que Dios ilumine a y los jueces, Chanel no echen para atrás ese Liranzo, abuso. abogado de José Ramón Peralta, a quien aprovechamos para hacerle llegar un Un saludo. saludo muy especial de parte de Así es. Cambio y fuera.